El proyecto comienza cuando estaba haciendo yo el máster de realización documental de la Pompeu Fabra en Barcelona. Creo que la instigadora principal fue Mercedes Álvarez, cuando un día en su seminario pues fuimos a tomarnos unas cañas, luego después de haber compartido su clase. Y en principio yo había llevado un proyecto para grabar en el máster que era sobre Lanzarote y sobre la isla de Lanzarote. Y Mercedes en ese momento se enteró que yo era cubano y me empezó a preguntar, siempre el tema Cuba genera como mucha curiosidad, y qué tiempo llevas sin ir a Cuba, pero tú eres cubano, pero de familia cubana, y ahí empezamos a hablar y me preguntó, ¿y no te gustaría hacer un documental o un proyecto con tu familia? Y yo, pues claro, sí, ¿por qué no lo haces, no? Y entonces, sí es cierto que hacía varios años yo había empezado a escribir algunas cosas relacionadas con la historia de la familia, y de repente en ese momento vi la oportunidad efectivamente de cambiar de proyecto y de aprovechar la oportunidad y crear un proyecto relacionado con esta vuelta a Cuba y con la familia cubana. Ese fue el origen. Y a partir de ahí pues empezamos a trabajar y bueno, se juntó un grupo de trabajo, unos compañeros de clase que coincidimos, que teníamos ambiciones de sacar adelante proyectos, y juntamos energías y al final fue como terminó saliendo el proyecto. Al principio éramos dos pelagatos, Rubén y Margalló y yo, que eran la parte técnica. Alejandro Montiel, que está aquí presente, era el que sostenía todo el maltrato de todas las ideas que iba yo imaginando una vez cada vez que pensaba, imaginaba lo que podía ser la película. En la parte técnica, en realidad, nos trasladamos a Cuba principalmente dos, Rubén y yo, y luego sí que estuvimos durante unos 15 días a un sonidista que nos ayudó con las secuencias más complejas, donde había más personajes, donde a mí me interesaba especialmente que estos personajes, digamos, tener garantía de que teníamos el audio, y estuvo unos 15 días y fue el que nos ayudó un poco con esas secuencias donde había una interacción entre varios personajes que era más difícil controlar solo con una percha, ¿no? Mi tía Dali, que hacía un montón de años no veía, lo único que me decía era: sobrino, yo tengo fe en ti, mira a ver lo que haces, ¿no? Yo creo que desde el primer momento hubo ese reencuentro. Para mí fue súper importante porque era reencontrarse con las raíces, era una vuelta después de un montón de años a los orígenes. Recuerdo que durante el proceso del máster, siempre que uno tiene un proyecto, siempre que uno tiene una idea de una película, todo el mundo tiene opinión sobre cómo debe ser la película. La dificultad es integrar las opiniones que son interesantes y que aportan para poder construir una película mejor, no cerrarse exclusivamente a la idea que uno tiene, ¿no? Entonces, durante el proceso ese de imaginar la posible película, pues todo el mundo pensaba qué tipo de película tendría que ser, ¿no? Y en particular había un interés muy grande sobre mi vuelta después de tantos años a Cuba. Desde el máster se me insistía, y compañeros de clase y profesores, se insistía mucho en esta idea de que lo interesante quizás estaba en esa vuelta y en mi punto de vista sobre reencuentro. Y yo siempre insistía en que no, que lo interesante estaba en el lado de la familia, que la familia tenía mucho más interés que lo que podría contar yo en ese reencuentro. Felizmente no me equivoqué, o sea, al final cuando llegué lo que yo sentí en ese reencuentro fue que no había pasado el tiempo, las calles donde yo crecí seguían estando prácticamente igual, y el ritmo de vida y la familia seguía un poco más vieja, pero seguía estando como mismo yo la recordaba, ¿no? Pero sí que se habían producido quiebras importantes en el tránsito de esos años, que fue las que finalmente a mí me parecía interesante contar, y con todo el respeto posible. Yo creo que la gran dificultad que vimos enseguida en este proyecto era cómo mostrar situaciones realmente delicadas, familiares y con una intimidad enorme, pero que el espectador pudiera entender que yo no abusaba de esa confianza, que esa confianza era una confianza compartida y que había una voluntad de hacer algo en común, ¿no? Yo creo que se acostumbraron bastante rápido. Entre otras cosas, antes le contaba a Lidia que convivíamos con la familia. La dinámica del trabajo era una dinámica de integración absoluta. Nosotros nos levantábamos por la mañana, desayunábamos con la familia, nos tomábamos el café con leche, el pan con mantequilla, nos sentábamos a hablar de las cosas del día y íbamos montando la cámara y pues yo tenía una escaleta de las secuencias que quería grabar, de las cosas que me interesaban.
muchas que eran previstas antes de llegar a Cuba y otras que se fueron produciendo en la medida que iba conociendo la situación que estaba viviendo la familia, ¿no? Yo creo que no se produjo una enorme incomodidad porque, digamos, había esa cercanía familiar y no había tampoco una voluntad continua de ponerlo en una determinada situación o de estar, digamos, sacándolo de su contexto para provocar una determinada situación que grabar, ¿no? Era más bien asistir a lo que ahí ocurría y estar preparados, ¿no? a que ocurriera. Y la segunda pregunta que me hace es una de las preguntas que siempre me hace y que más se ha comentado, ¿no? Siempre hay una curiosidad enorme con mi tía Odalis, porque sí que se desarrollan mucho los otros dos, los personajes masculinos, pero mi tía Odalis, que es sin duda alguna un personaje muy interesante, no termina teniendo el mismo peso en cámara y de desarrollo que el resto de los personajes. Yo creo que hay dos posibles respuestas para eso, que son las que me parecen más lógicas. Una es que cada persona participaba en el proyecto en la medida que quería y que le apetecía, digamos, compartir. Mi tía Odalis asistía a mi abuela y estaba en un espacio de autoridad con el cual digamos que no era tan interesante desarrollar el personaje suyo porque teníamos un cierto espacio de comodidad y de autoridad que no estaba tan dispuesto a compartirlo. Esto con todo el buen rollo del mundo, o sea, si no había ni una negatividad ni nada por el estilo, sino simplemente que había personas que estaban más dispuestos a jugar en este espacio del juego, de que estamos haciendo algo en común, y otros. Mi tía Vali es profesora de la universidad, tiene 2 niños, es decir, el tiempo que podía dedicar también a mis atenciones sobre el cine eran más bien pequeñas. Y por otro lado, yo creo que principalmente la decisión que a mí me pareció justa para Vali es que con solo 2 trazos se entendía claramente que su posición era una posición de continuidad de la vida de abuela. Es decir, para mí esta es una película especialmente femenina, ¿no? Feminista. Los valores que tienen un grado de positividad enorme son las mujeres, los hombres están quebrados, ¿no? Entonces, yo creo que solo con 2 o 3 secuencias donde aparece Vali se ve claramente que es la heredera de toda esa autoridad moral que tiene abuela y que es la que sostiene el peso también, el apoyo de esa familia a través de abuela, y me parecía suficiente. Desarrollarla más implicaba buscar conflictos que no me parecían tan importantes o tan complejos o interesantes para contarlos, ¿no? Por ahí fue un poco la decisión de no desarrollarla tanto. Sí, claro, pero esa decisión me duró un día. Porque claro, en el primer momento que planteé la cámara, abuela me hablaba. O sea, yo inicialmente fui con muchas intenciones de poner una cámara y que todo aconteciera ahí. Creo que abuela me dio una gran lección de cine, porque en el primer momento rompió esa idea y recuerdo que además, lo tengo clarísimo, lo tengo muy grabado en la memoria, fue un día que estábamos grabando, bueno, los primeros días que estábamos haciendo casi pruebas y estábamos grabando en el pequeño salón así que de la vidriera y estaba con mi amigo Rubén y bueno, vamos a ponernos aquí y abuela, tú ponte aquí que como que estás mirando para allá y yo te grabo y tal. Y abuela se pone a mecerse y va mirando para allá, pero a minuto y medio me dice, oye, ¿y tú sabes que...? O sea, rompía completamente esa dinámica, no sé, claro, también era bastante absurdo pensar en una película donde hay una persona que es familiar y que regresa a su familia y no participa y no comparte. Sí es cierto que una de las partes complicadas era encontrar la justa medida de ese intercambio. Yo creo que al final más o menos quedó relativamente equilibrado, que se mostró que el peso está del otro lado y que sí que hay una interacción, y me parece bonito que se rompa también casi al inicio, ¿no? Cuando ya se está bañando, cuando parece que la película va de un espacio observacional y de repente abuela, como me ocurría en estas interacciones, dice, ¿a que tú no pensabas que me ibas a bañar, que me ibas a grabar desnuda, en cuera, ¿no? Claro, a eso no tienes mejor opción que responder e integrar lo que está ocurriendo dentro del discurso cinematográfico. Pero es bonito lo que dices porque creo que una de las cosas que más me gusta también de esta película es que contando algo, inicialmente yo quería contar una historia que también estuviera muy lejana de lo que se suele contar siempre cuando se aborda el tema Cuba. Fuera mulatas, a pesar de que mi abuela es media mulata, pero fuera mulatas, fuera malecón, fuera ron, fuera el tema de, bueno, ron hay, pues es inevitable, pero fuera el tema de los turistas que van con cuestiones sexuales a Cuba, o sea, todos los clichés, fuera la música, todos los clichés que suelen ser más típicos de la cubanidad y que se explotan de una manera muy comercial, que está muy bien,
tú sabrás que el malecón lo disfrutamos muy bien, pero bueno, ya está más que visto. Y si se va a contar no solamente para mostrar qué lindo el malecón, mira cómo lo paseamos por aquí, ¿no? Entonces yo tenía, inicialmente recuerdo que quería hacer una película donde ni siquiera se saliera de la casa, que fuera interior absoluto, ¿no? Era bastante complicado y en realidad lo que cambió la dinámica un poco fue básicamente la secuencia de abuela haciendo gimnasia, que aportaba muchísimo humor porque abuela iba a su ritmo y todos los demás iban como no sé, marcaba un poco al personaje y yo creo que al final le daba un matiz que era necesario y también hacía respirar un poco la película, como el juego de la pelota, que es más recordaba mi infancia, es más anecdótico, pero recordaba un poco lo que hemos vivido, ¿no? Pero sí que había esa voluntad de contar desde el interior, pero también de que en ese interior estuvieran presentes los que estaban fuera, a través de los muertos y los que ya no están.